Entonces, a la vez discutíamos criterios de semejanza. Entonces, nosotros definíamos ayer 4 criterios. El libro solo define 3. No recuerdo cuál era el que... Hay uno que el libro no define de esto, pero también aplica. Entonces, miren, ayer salió un ejercicio que decía, bueno, era hipotéticamente así, va, que decía que los 3 ángulos eran congruentes. Entonces, aclarando esa situación, si ustedes le dicen que son congruentes, yo ayer no me daba a entender, va. Entonces, si usted le dicen que son congruentes, usted solo puede afirmar que las otras cantidades, o sea, los otros lados o los otros ángulos, son congruentes solo si son por medio de estos criterios. Miren, el criterio lado, ángulo, lado, el criterio ala, el criterio lado, ángulo, ángulo. Y obviamente el lado, lado, lado. O sea que los 3 lados son congruentes. Entonces, miren, yo les decía, para el primer criterio, lo que yo me refería, tiene dos tiene dos ángulos, va. O sea, de su conocimiento que son congruentes con el otro. Porque el criterio LAL. Entonces, significa que de aquí va, si usted dibuja dos triangulitos, entonces y dice, bueno, este lado va a ser congruente con este de acá. Este ángulo que es en común va a ser congruente con este de acá. Y de ahí, este otro lado que comparten este mismo ángulo, para ser más específico. Eso lo conoces de información, va. Entonces, pero el detalle es que estos criterios sí le aseguran de que, sí le dan la certeza que asimismo este ángulo de acá, junto con este, van a ser congruentes. Y el otro también, lo mismo, el otro ángulo que falta va a ser congruente con este de aquí, miren, este. Quieren acercar un poco más la imagen. Entonces, ese de ahí va a ser congruente. Ahora, no tenemos nosotros ningún criterio que diga ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, que usted se dibuja aquí y le dicen, ah, bueno, este criterio, este, este, son congruentes, ¿va? Eso es lo que conoces de información. Pero como no existe criterio, eso no implica que este ángulo de acá, este de acá, va a ser igual con este de acá, miren. Ve que ese lado desde ahí. Ni que tampoco este lado de aquí va a ser igual con este de acá, o en otras palabras, congruente. Ni este de acá, miren, va a ser igual con este de acá. Usted no puede determinar eso, solo puede determinar por la información que le dan que los 3 ángulos son congruentes, porque no existe dicho criterio, ¿va? Los criterios que conocemos son LAL, que es lado, ángulo, lado, ALA, que es ángulo, lado, ángulo, los 3 lados congruentes, L, 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 y lado, ángulo, ángulo. Entonces, cuando usted aplica estos criterios, se desprenden automáticamente. Obviamente solo son los criterios que aquí ve. Este que no hace mención es congruente con este, ¿ve? Y que este ángulo es congruente con este. Y lo mismo sería para el lado faltante, que sería este, miren. Congruente con este. Aquí cometí una equivocación, aquí faltaba esta otra línea. Entonces ahí, en estos criterios, sí se desprende automáticamente eso. Pero en este, que era uno de los que salía, no. ¿Por qué?
Porque no existe dicho criterio. Entonces usted no puede afirmar eso. Hipotéticamente, según la información que le dan, solo los ángulos son congruentes. Pero del resto de los lados faltantes no puede afirmar nada. No se puede afirmar congruencia. Y eso era para la actividad que nosotros realizábamos a inicio de tema. Entonces, el día de hoy vamos a continuar, solo que ya sería demostraciones de congruencia. Entonces, ayer nos habíamos quedado en esta página de recordarles que hay tarea. Yo les había dicho que hicieran este ejercicio de acá, miren, tarea. Yo ayer lo realicé en en los últimos minutos y pues así va así se realiza a través de regla y compás. Entonces este es de tarea para hoy, joven. Y ya está asignado en el Classroom. Entonces, mírenme. Aquí dice, escriba las parejas de triángulos que son congruentes. A ver, a mí me ponen 2, 4, 5. A lo mucho, ¿cuántas parejas voy a tener? A ver, 2. correcto. Muy bien. 2 parejas, porque tengo 5 triángulos. Y pues me sobraría uno. Acuerden que en la pareja están hechos por 2 triángulos. Entonces, solo puedo hacer 2 parejas, ¿no? Y me sobra uno. Entonces, a ver, aquí. De estos, si quieren, enumerémoslos para tener una mejor referencia. Entonces, a ver, uno, es decir, este de acá, uno, ¿con quién sería congruente? ¿Con qué otro triángulo? Con la 4. Muy bien, con la 4. Sí. Con la 4, seguro. Mire los ángulos, aquí tiene 57 y aquí tiene 49. Aquí tiene 57 y aquí tiene 74. ¿Va? Yo creo que el uno sí cumple esto de que aquí ve. Esto sí lo cumple. El 7 podría ser con este. Pero el detalle es que los ángulos, en uno tiene 57, este de acá. Pero ya aquí en este ángulo, con este de acá, miren, no son iguales, ¿va? Entonces, acuerden congruencia. Congruencia es que son iguales en el mismo tamaño y en la misma medida. Bueno, mismo tamaño y misma forma. Y tendrían que ser iguales tanto en sus ángulos como en sus lados. Entonces, piensen ahí un poquito, a ver. El 2 y el 3, profe, son congruentes.
Y el 5 y el quinto. O el 3 y el 5. El 2, el 3 y el 5 son congruentes. Ok, vamos a ver. Están diciendo que el 2 y el 3 va. Permítanme, voy a borrar aquí. Y el 5. Ok, vamos a ver. Este es el 2 y el 3. Vamos a ver. ¿Tienen la misma medida de este lado? Sí, sí la cumple. Muy bien. Ahora, El 5, ¿tienen la misma medida de este ángulo? Sí va. ¿Tienen la misma medida en este otro ángulo? ¿Qué dicen sí, ustedes? ¿La tendrá o no la tendrá? sí la tiene. Ok, yo creo que al parecer, vaya, si nosotros nos vamos a eso de los ángulos, yo creo que ninguno sería congruente, pero el libro creo que solo hace referencia a los lados. Entonces, si nos vamos por los lados, 7, 7 y 3 cumple con este 4, ¿me? Porque si nos vamos a los ángulos, pues exactamente siempre, vaya, me decían 2 y 3, va, pero esta aquí era 54 ¿va? Y aquí 53. Entonces hagámoslo por los lados, si la congruencia. Entonces 1, o sea, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 4. Que lo vamos a hacer más abajo. Triángulo 1 es congruente con el triángulo 4. Entonces, este junto con este son congruentes, ¿va? Ahora, ¿qué otro? El 2 y... Profe, ¿Qué otro sería congruente? tres y 5, profe. 3 y 5. Vamos a ver. Tres y 5. Vamos a ver. Met- Sí, también es congruente. 3 y 5. ¿Qué otro sería? A ver. El triángulo 2 es congruente también con el 3 y el 5.
Ok, entonces ya esta parte de acá ya está cubierta. Entonces, vamos a ver, usando. Bueno, aquí ve, demostración sobre las congruencias de triángulos. Página 138, joven. Entonces, miren, vamos a leer un poco. Dice, escriba B si la proposición dada es verdadera o F si es falsa. Entonces nos dice en la primera, el triángulo ACB, es decir, este de acá, es congruente con el triángulo PQ, PQR, es decir, este de acá, miren. Y dice el segmento que va de A a C es congruente con el segmento que va de P a R. Entonces, si nosotros acercamos un poquito, vamos a ver. ¿Qué criterio creen ustedes que hay ahí? ¿O no creen que haya criterio? Vamos a ver. Si nosotros remarcamos, este triángulo de acá es congruente con este, ¿ves? O sea, A es congruente con P. De ahí el segmento AC es congruente con el segmento PR o RP, ¿sí? De ahí el ángulo C es congruente con el ángulo R, por la información que me da. A ver, ¿qué criterio se cumple? Sería ángulo, lado, ángulo. ¿Sabes qué sería el criterio ala? Ahora, yo solo sé esa información, ¿va? Desconozco de B, bueno, simbólicamente, ¿va? Pero si por criterios de congruencia, puedo decir que este ángulo de acá, el ángulo B, puede ser congruente, es congruente con P, miren. Que este segmento AB es congruente con este, miren. Este de aquí, ¿ve? Es congruente con este de acá, ¿ve? Y que el segmento faltante, el que va de C a B, es congruente con el segmento que va de Q a R. Porque se desprenden seis afirmaciones en congruencia. Entonces, para el primer caso, dice, el ángulo ACB es congruente con el ángulo PQR y el ángulo CAB es congruente con el ángulo RPQ. ¿Qué pondrían ustedes? Y dice que el segmento que va de A a C es congruente con el segmento que va de P a R. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ahora el segundo dice, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Por criterio ALA. Ahora dice, la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo QPR. Y después, aquí voy a borrar porque... Dice la medida del ángulo ABC, es decir, este de acá, es igual a la medida del ángulo QPR. Esta. ¿Será lo mismo o no? Falso. ¿Será la misma esta? No va, porque P es congruente con A.
por esto de acá, miren. Es congruente con el ángulo A, pero solo con el ángulo A. De ahí los otros pueden tener otra medida. Claro, congruencia hay entre todo este conjunto, miren. Todo este triángulo, hay congruencia con todo este de acá. Eso sí se cumple por el criterio ALA. Pero que P y B sean iguales, eso no, eso es falso, joven. Entonces así se aborda esta parte. Ahora, para demostración de congruencia de triángulos, miren acá, ve. Dice, demostración sobre congruencia de triángulos, da un ejemplo. Dice, en la figura, aquí, en la figura, el segmento que va de A a C forma un ángulo de 90 grados con el segmento que va de B a D. Es decir, aquí, ve. Todo este segmento con este de acá con este de acá, miren, forman 90 grados. Este símbolo de aquí, significa que es perpendicular. Y la palabra perpendicular significa que forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esa es la información que me dan. Y después dice, el segmento que va de A a D es congruente. Es decir, todo este segmento de acá, miren, va a ser congruente con todo este otro segmento. En otras palabras, el segmento BD divide en partes congruentes o iguales el segmento AC. Entonces dice, esto demuestra que el triángulo ADB es congruente, el triángulo ADB es congruente con el triángulo CDB. Es decir, todo esto de acá, miren, todo este triangulito congruente con este. Entonces el libro presenta una serie de pasos. Entonces como hipótesis es a la información que ustedes le están dando. Esto de acá, miren, para la primera, esto de aquí. Vamos a hacer con otro color. Esto de acá, esta información de acá, miren. Esta información de acá que forman 90 grados es la misma información de aquí, ¿ve? Entonces, miren, dice, el ángulo ADB es congruente con el ángulo CDB por definición de perpendicularidad y el ángulo recto. ¿Sí, ve? Porque miren, aquí, acuerden que un ángulo recto forma 90 grados. 90 grados para acá y 90 grados para acá. ¿Sí? Y este segmento es el mismo, tanto para todo este triángulo, el que tengo en verde, como para el que tengo en amarillo, ¿eh? Este segmento, el segmento que va de B a D, lo comparten. Entonces, mira, perpendicularidad significa que forman 90 grados. Y sí, efectivamente, miren, este ángulo de acá es congruente con este, porque forman 90 grados. Como este segmento, el segmento que va de B a D, lo comparten, también, miren, es congruente. Y por información, con este es congruente. Entonces, por el criterio, ángulo, lado,
se demuestra que, que el triángulo ADB congruente con el triángulo CDB por criterio lado, ángulo, lado. Y es el ejemplo que da el ejercicio. Y pues aquí presento otro ejemplo, miren. Pero vamos a realizar esta actividad donde dice tipo práctico. Entonces vaya, vamos a ver. Pues primero, a ver muchachos. Veamos el enunciado, dice. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Verdadero. 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 En el B, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 360. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bueno, Verdadero. vamos a ver. La suma de ángulos internos de un triángulo. Vamos a ver. S estaba dada por 180 por N menos 2. Esta daba S, va. Esta era la suma de ángulos internos. Y falso. Entonces, Entonces, un triángulo, vamos a ver. Recordemos un poquito. ¿Cuántos lados tiene? 3. Entonces, determinemos S. S es igual a 180. 3 menos 2. ¿Cuántos 3 menos 2? No. Y 180 por 1, ¿cuánto es? 180. Ok, muy bien. Y 180 es igual a 180 grados, es igual a 360. Solo el número. O sea, solo el número les estoy preguntando. 180, vaya, si les ponen 5 lempiras era igual a 10, ¿qué me dicen ustedes? No, jóvenes, esto no es igual, miren. Entonces, falso. Y es falso, miren. Ahora, si le hubieran dicho de un cuadrilátero, aquí un cuadrilátero, ahí sí hubiera sido verdadero, porque hubiera sido 360. Hubiera sido 180 por 2. Entonces, falso. Entonces hagan los otros, la C, la D y la E, por favor.
Ya. Ya, por Ya, bro. Ok, la tercera, ¿qué colocaron? ¿Verdadero o falso? Para la C. ¿Y qué colocaron, muchachos? 3 puntos no colineales están exactamente en un plano. falso. Falso. Bueno, vamos a ver. Mm, Colineales es que están en una misma recta, acuérdense. Pero que no estén en la misma recta, recta y plano son dos cosas distintas. Porque, vaya, pues ustedes ya vieron el plano cartesiano. Entonces, todo esto de acá, miren, eh, todo esto de acá y aquí, obviamente, es el plano X. Es el plano X. Ahora, para el plano Y, pues sería todo esto de aquí, miren. Verticalmente va. Pero vaya, si usted viene y dibuja un plano y tiene un punto acá, tiene otro acá y tiene otro acá, ¿estarán en el mismo plano o no? Sí. sí, Entonces aquí, ¿qué sería verdadero o falso? verdadero. Muy bien, verdadero. Ahora, para la D, un polígono es una figura abierta que está formada por segmentos, Falso. correcto, Falso. porque acuerden que tiene que ser cerrada y lo que los une son vértices. Obviamente sí está formada por segmentos, pero tienen vértices en comunes, que son donde se unen los dichos segmentos. Ahora aquí dice, si un triángulo es rectángulo, entonces la suma de los ángulos agudos es 90 grados. ¿Verdadero o falso? Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿va? Y agudo es que mide entre 0 y 90. Ahora, siempre un triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180. Entonces aquí se aplica simetría, miren. Este mide 45 grados y este de acá también mide 45 grados. Entonces, si usted suma 45 grados más 45 grados, ¿cuánto le va a dar de resultado? 90. Entonces, ¿es verdadero o es falsa? Verdadero. Verdadero. Muy bien, sí, verdadera.
entonces, la página 140 de su libro parece, dice, demostración sobre la congruencia de triángulo. Entonces dice, en la figura, el ángulo EFD es congruente con el ángulo BSA. Es decir, todo este segmento de acá, miren, es congruente con este de acá. Entonces aquí, miren, esta información que me están dando acá, el libro, bueno, es una hipótesis, porque yo no sé la medida de esos ángulos, pero sí sé que son iguales, ¿va? Entonces es una hipótesis. De ahí me dicen, el ángulo EDF es congruente con el ángulo CAB. Entonces aquí, miren, aquí me ponen hipótesis, pero sería esa información que falta. Sería EDF congruente con el ángulo CAB. Entonces se demuestre que el segmento, vamos a ver, el segmento que va de E a F, es decir, exactamente lo que acabé de subrayar, este segmento de acá, miren, todo este de ahí, es congruente con el segmento que va de B a C. Eso me dicen que demuestre. Entonces, miren, y después dice, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Vamos a ver, tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Justificación, criterio, sería criterio ALA, miren. Porque el lado en común a estos dos ángulos, o sea, es decir, el segmento FD y aquí el segmento AC es en común al ángulo F para este triangulito y al ángulo D. Y acá pues sería el ángulo A con el ángulo C tiene en común el segmento AC. Ahora, a mí lo que me están pidiendo que demuestre es que el segmento que va de E a F es congruente con el segmento que va de B a C. Entonces, habíamos dicho que si se demostraba congruencia se desprendían tres afirmaciones más, ¿va? Entonces podemos nosotros afirmar que este ángulo, el ángulo B con el ángulo E, representan congruencia, miren. El segmento que va de E a B representa congruencia también con el segmento que va de B a A. Por ende, este segmento también es congruente, miren. Entonces, partes correspondientes de triángulos son congruentes también. Es decir, los otros lados y ángulos que no tengo información. Ahora, ¿por qué? Bueno, por este criterio, miren. Criterio ALA. Ángulo. Permítame. Este ángulo. Este ángulo de acá. Con este ángulo de acá. Son congruentes. Este
ángulo de acá con este de acá son congruentes. Y por último, todo este segmento, miren, con este de acá son congruentes. El criterio ALA lo que dice es que el lado en común a dichos ángulos, o sea, tiene que haber un lado en común a los dos ángulos congruentes. Entonces con eso ya se demuestra congruencia. Entonces copien el ejercicio, joven. Esto de acá. ¿Tienen dudas, consultas? ¿Tienen dudas, Pues jóvenes? es algo confuso en sí. ¿Cuál? Los ejercicios así sobre los criterios de que hay que ver para hacer es algo complicado, pero se entiende. Es que sí, es que más que todo como, vaya, vaya, es más que todo a puro criterio de congruencia, porque vaya, aquí, en todo esto de acá, no le dan a uno ningún número, ni nada. Entonces le toca trabajar solo con la información dada. Y es el detalle, que a veces uno tiene que manejar un montón de propiedades o de criterios. Entonces ahí es donde uno se le vuelve un poco, como quien dice, eh, difícil, porque a veces uno no se acuerda de varias figuras geométricas, de varias propiedades. Entonces, si quieren, copien el A. Entonces, jóvenes, háganse el 2 de tarea, men, ejercicio. El B sería. Háganse lo de tarea. Háganse ese de tarea y pues sigo la clase por el día de hoy, jóvenes.